Bienvenidos a la sexta conferencia del octavo ciclo de Chateando con la Ciencia. Antes de presentaros a la ponente de hoy, de este jueves, dejadme que le pida a Paco Hernández que nos explique un poquito para los que venís por primera vez cómo organizamos estas conferencias. Paco, por favor. Sí, muy buenas tardes. Mm, Si ya sois habituales, ya sabéis cómo es el protocolo. Utilizamos, ahora Fernando hará una glosa de la profesora Yaidi Ibarreche Antuñano. A continuación, la profesora iniciará su conferencia y para ello compartirá pantalla. Y al final de la conferencia, habrá un coloquio. Las preguntas no las hagáis a través del micrófono, sino utilizando el chat de la aplicación Zoom. Las hacéis por escrito y Fernando se las pasará. Si os ruego, os rogamos a todos que mantengáis vuestros micrófonos cerrados a todo lo largo de la intervención. Y nada, por último, recordad que esto de chateando tiene el doble sentido de conversando con la ciencia y al mismo tiempo chatear en el sentido de tomar algo. Tomad vuestra bebida favorita y disfrutarla. Gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, hoy es un día especial en Chateando con la Ciencia y lo es porque comenzamos a explorar un área nueva de conocimiento. Así como en el ciclo pasado, pues comenzamos a explorar el área de economía, en este lo vamos a hacer con el área de humanidades. Humanidades es muy grande, muy amplio, pero vamos a aprender algo sobre lingüística y la importancia que tiene en nuestro desarrollo y en nuestras vidas. Para saber más sobre ello, tenemos con nosotros el privilegio de contar con la profesora Iraide Ibarreche, una experta de gran nivel internacional en el tema. Iraide Ibarreche Antuñano es doctora por la Universidad de Edimburgo, es catedrática de Lingüística General e investigadora del Instituto Universitario de Patrimonio y Humanidades en la Universidad de Zaragoza. Es además miembro electo de la Academia Europea de las Ciencias, Humanidades y Letras. Dirige el grupo de acción, el Campus Iberus, el grupo ICON, y el proyecto de investigación MOTIV con la Agencia Estatal de Investigación. Su área de especialización se centra en torno a la relación entre el lenguaje, la cognición y la comunicación desde una perspectiva cognitiva, tipológica y psicolingüística. Su investigación versa sobre la motivación del lenguaje multimodal, especialmente sobre temas en torno a la semántica, la iconicidad y la relación entre metáfora, corporalización y cultura. En 2020 recibió el premio de investigación AESLA Rafael Monroy para investigadores experimentados. Está comprometida con la divulgación científica y la transferencia de conocimiento y colabora regularmente en diversos foros y medios de comunicación, pues los TEDx Talks, Tercer Milenio, The Conversation, la revista Aquí Letras. Es editora asociada desde 2007 de la revista de divulgación Ciencia Cognitiva y coordina el repositorio multimedia Zaragoza Lingüística a la Carta. Iraide, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí esta tarde. Pero bueno, voy a empezar dando las gracias primero a Fernando Palacio, ¿no? Que en nombre de el Real Zaragoza Club de Tenis y esta gran iniciativa con doble sentido que he aprendido hoy de Chateando con la Ciencia, pues tuvo a bien invitarme, y también a Paco y a Pedro, que son un poco los que manejan y organizan estas sesiones. Bueno, es para mí un enorme placer estar aquí, y también tengo una enorme responsabilidad porque, como bueno, acaban de decir, es la primera charla en la que entramos los científicos que trabajamos en el ámbito de humanidades, así que espero, bueno, que no sea la última y que todos disfrutéis o disfruten con la charla de hoy. Pues el tema de hoy, lo que os voy a hacer es un pequeño recorrido, por así decirlo, sobre el lenguaje humano. Y a lo largo de esta hora, bueno, además de comentaros algunas de las ideas principales sobre en qué consiste el lenguaje humano, ya veis que ahí se pone que es un mecanismo de expresión, pero también es un mecanismo de pensamiento, y voy a intentar explicaros que también, si dominamos el lenguaje, pues no voy a decir que vamos a dominar el mundo, pero casi. Normalmente las charlas las suelo hacer bastante interactivas, y aunque aquí no os veo las caras, aunque tengo aquí las imágenes algunos de vosotros, sí que os pido que
voy a hacerlo al revés, os voy a pedir vuestra colaboración, os voy a dar la respuesta y la idea es que, bueno, al final a lo mejor en las preguntas me digáis si tengo estas dotes adivinatorias para ver qué habéis escogido o cómo habéis respondido a las pequeñas preguntas, a algunos pequeños retos y tests, ¿no?, de laboratorio que hacemos nosotros con respecto a cómo funciona el lenguaje. Bueno, ¿el lenguaje qué es y para qué sirve? Posiblemente lo primero que tenemos que decir es que el lenguaje es una de las características principales de los seres humanos. No digo que sea exclusiva de los seres humanos, pero al menos con todas las características que tiene, con toda la complejidad y sobre todo con ese rasgo de la creatividad que nos define, pues de momento es uno de los pocos rasgos que compartimos todos los seres humanos. Cuando hablamos también para qué sirve el lenguaje, lo primero que seguramente les haya venido a la cabeza es que sirve para comunicar. Y hace ya unos cuantos años, en los años 50, se puso de moda uno de de las primeras propuestas de cómo comunicábamos, ¿no?, a través del lenguaje, cómo nos comunicábamos los seres humanos. Y bueno, la idea era bastante sencilla. Fíjense que en ese momento era cuando estábamos empezando a hablar de inteligencia artificial, ¿no?, los primeros ordenadores, esos unos y ceros, esa codificación y descodificación, y seguramente hayan visto alguna vez este cuadro de lo que es la comunicación de Shannon y Weaver, que es bastante tradicional. La idea principal es que cuando tenemos una persona, ¿no?, que quiere comunicar una idea, un concepto, lo hace a través de una señal, normalmente es una fuente de ruido, y quédense con este pequeño detalle, fuente de ruido, es decir, es algo oral. Lo codifica a través de un código, en teoría, compartido con la persona con la que se quiere comunicar. Esta señal llega al receptor y el receptor pues la descodifica. Este es el clásico sistema de comunicación del lenguaje por codificación y descodificación. Este sistema en su día fue muy importante, ¿no? Fue un primer paso pues, para que las máquinas empezaran a tratar un poco con el lenguaje humano. Sin embargo, hay una cuestión importante con este sistema. Y ahora quiero que piensen, y aquí empezamos ya un poco a practicar, en maneras que tienen de preguntarla ahora a otra persona. Yo les voy a dejar unos segunditos para que piensen en diferentes preguntas y les voy a dar algunas de las más comunes. Por ejemplo, seguro que alguno de ustedes ha pensado, o alguno de vosotros ha pensado en la pregunta ¿qué hora es?, ¿no? ¿Qué hora es? Es algo que decimos siempre para preguntar, pero tenemos otras formas. Por ejemplo, también podemos decir ¿tienes hora? O ¿llevas hora? Y también no olvidemos que si estuviésemos hablando una lengua de signos, en este caso es la lengua de signos española, que como bien saben es diferente a otras lenguas, pues haríamos este gesto, que de hecho este gesto también lo utilizamos las personas que utilizamos lenguas orales para indicar un poco la hora, ¿no?, para preguntar la hora. Claro, la cuestión está que si solamente escogiésemos, ¿no?, este sistema de codificación y descodificación, lo que tendríamos serían respuestas que normalmente se llaman literales, ¿no? ¿Qué hora es? O sea, aquí sí que tendríamos una respuesta, ¿no? Son las 3 o ahora pues son las 7 de la tarde. Sin embargo, si alguien les pregunta si tienen hora, lo que deberían de decirle es que sí, y ya está, o no, si no tienen hora. Fíjense que ya estamos haciendo otros procesos mucho más complicados que simplemente esa codificación y descodificación. Lo mismo en el caso de la lengua de signos o si hacemos el gesto de señalarnos la muñeca. Si alguien nos señala así, yo no llevo reloj, pero bueno, sería decir que pasa que tienes una pulsera muy bonita o te duele la muñeca. Claro, obviamente ninguno de nosotros, a no ser que no queramos colaborar en ese momento, siempre que oímos este tipo de preguntas, de ¿tienes hora? O vemos un gesto, interpretamos que lo que nos están preguntando es por la hora y nada más. Sin embargo, ese tipo de proceso hay que tener en cuenta que no sirve o esta idea de la comunicación tan sencilla, ¿no?, de codificar y decodificar, no es suficiente para llevar a cabo este tipo de procesamiento tan complicado que hacemos los seres humanos cuando nos comunicamos, ¿no? De hecho, hay varios elementos que van a ser fundamentales en el resto de la charla
Y el primero de ellos es tener en cuenta que siempre que estemos hablando de comunicación, no vale hablar solamente con el que produce un sonido o el que puede recibir un sonido. Aquí estamos hablando de intencionalidad. Ya estamos hablando de dos términos concretos que son emisor y destinatario. En este caso, tanto el emisor tiene la intención de comunicar como el destinatario tiene la intención de entender a ese emisor. Así quitamos, por ejemplo, casos cuando vamos, no sé, por el tranvía, ¿no? Y hay alguien hablando por teléfono y nosotros somos oyentes, pero en teoría, aunque a veces lo dudamos, ¿no? Cuando hablan tan fuerte o tan alto, en teoría no deberíamos de ser los destinatarios de esa conversación telefónica. La intencionalidad, como veremos a lo largo de la charla, especialmente al final, es algo fundamental en el lenguaje humano. Otro de los ingredientes es el hecho de hablar solamente de señales que tengan relación con las fuentes de ruido, es decir, la comunicación oral. Hoy en día, y especialmente desde hace pues no sé, unos 20 años, por lo menos en España, los últimos 10 años, se está dando la importancia que tiene a la idea de que el lenguaje es multimodal. Lo oral es solamente una parte. Fíjense que no solamente estamos hablando de lenguas signadas, cuyo canal de comunicación es desde luego el visual y el kinésico, nunca el auditivo y el oral en sí, pero también nosotros cuando utilizamos una lengua como lo que estoy haciendo yo ahora, incluso fíjense que estoy moviendo las manos, pero bueno, tenemos una experiencia seguro muy cercana todos cuando en la pandemia teníamos que utilizar, ¿no?, esas mascarillas y no podíamos ver los labios y había graves problemas de comunicación, porque en estos momentos ustedes cuando me están escuchando a mí no solamente me están percibiendo a través del oído, sino también a través de la vista. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que el procesamiento es mucho más complejo que simplemente la parte oral. Y un detalle importante al que volveremos también a lo largo de esta charla es pensar que nada de estas otras modalidades son ni complementarias ni añaden solamente detalles, sino que son fundamentales para el proceso de la comunicación y, como veremos más adelante, de la cognición. Y también otro de los elementos importantes cuando estamos hablando de estos mensajes y de estas fuentes de información, hay que pensar que el lenguaje no solo sirve para comunicar, es mucho más. Primero, tiene lugar gracias a diferentes procesos cognitivos, pero al mismo tiempo también el lenguaje está basado y utiliza nuestras propias capacidades cognitivas. Pensamos a través del lenguaje y somos a través del lenguaje. Por lo tanto, una de las ideas más importantes de toda esta charla es que vayan un poco más allá y que cuando oigan, ¿no?, en los diferentes medios o por la calle que el lenguaje es comunicación, pues tengan que decir, es comunicación y es también pensamiento, ¿sí?, y cognición. Eso es un poco, aquí ya ven que el planteamiento de lo que es el lenguaje es un poquito más complicado y eso se ve, por ejemplo, reflejado, ¿no?, a la hora de lo que hemos visto, ¿no?, con este ejemplo tan sencillo de qué hora es. A la respuesta de tienes hora, gracias a estos procesos, ¿no?, con todos estos elementos tanto multimodales, esta intención de comunicar y también esta idea de que estamos trabajando, ¿no?, con el procesamiento cognitivo, podemos, ¿no?, entender esta codificación y descodificación que teníamos antes, ¿no?, de tienes hora, sí, se va más allá y ya en los años 80, ¿no?, a finales de los años 80 y en los 90, se hablaba de esta intencionalidad y, bueno, Sperber y Wilson propusieron que lo que hacía, ¿no?, un emisor era hacer ostensión, es decir, querer transmitir el mensaje a lo mejor no de una manera directa, pero con una intención comunicativa, ¿no? Y la inferencia es lo que hacemos los destinatarios, ¿no? Es sacar, si queréis, ideas o conclusiones que a lo mejor no vienen literalmente en las palabras que estamos trabajando. De hecho, la gran mayoría de nuestra comunicación tiene lugar gracias a la ostensión y a la inferencia, además, por supuesto, de ese primer paso, si quieren, de comunicación y de descodificación. Por eso, a esa pregunta de ¿tienes hora? No nos dicen no o sí, a no ser que queramos realmente, que no queremos decirte la hora, pues decimos las 3 de la tarde. Lo mismo sucede, ¿no?, con el caso del gesto o del lenguaje, en este caso la lengua de signos.
española, pues pasaría lo mismo, ¿no? No solamente tenemos el canal auditivo, aunque parece que siempre le damos mucha más importancia a ese canal, ¿m? Pero tenemos también que tener en cuenta que el lenguaje es multimodal y por lo tanto hay que tener en cuenta las otras modalidades que tenemos, la auditiva, la visual, la táctil, la olfativa. Algunas de ellas quizás desde una perspectiva occidental son un poco menos usadas, pero tengamos en cuenta que el mundo es muy grande, que hay muchas lenguas, como veremos luego, y no hay que salir de ese pequeño cascarón en que nosotros vivimos. De hecho, cuando hablamos del tiempo, hay que pensar que este procesamiento cognitivo, estas capacidades cognitivas, pues a lo mejor, bueno, es posible que no sean universales. De hecho, esta es una de las grandes cuestiones que hay desde hace muchos años en los estudios científicos relacionados con el lenguaje, ¿no? ¿Es universal? La capacidad sí, pero quizás las herramientas que nos ofrecen cada una de nuestras lenguas y la influencia que tienen esas lenguas en cómo vemos, contamos y procesamos, pensamos, reflexionamos sobre el mundo que nos rodea, a lo mejor no lo es. Y esta es otra de las grandes ideas bueno, a las grandes me refiero, de los grandes temas que sí que me gustaría que se llevaran a casa, ¿no? Aparte de que hay un procesamiento cognitivo que el lenguaje universal no es. Por ejemplo, ¿no? Con el tiempo, en el mundo occidental estamos muy acostumbrados a trabajar el tiempo a través de lo que se llaman metáforas, ¿no? El tiempo no es algo que exista físicamente, sino que necesitamos entenderlo, comprender este concepto abstracto a través de metáforas, como veremos un poquito más adelante. De momento, quédense con que cuando decimos, no sé, cosas como hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿no? Ese mucho es cantidad. Entonces lo que se tendrían que preguntar es, no sé, pues cuántos kilos de tiempo, ¿no? Mucho, ¿cuántos kilos son? Obviamente estamos echando mano de ese concepto del peso, de la cantidad, para hablar en relación al tiempo, ¿no? Y cuantos más kilos haya, es decir, más tiempo va a haber. O también en otros momentos hablamos del espacio. Luego vamos a ver algunos ejemplos, por eso no voy a entenderme más en el espacio, pero por ejemplo sí en la longitud, ¿no? ¿Cuánto dura esta charla? ¿Sí? ¿Es una charla larga o es una charla corta? Pues lo mismo, no estamos hablando de metros, ni de centímetros, ni de kilómetros, pero sí que tenemos ese tipo de medidas, ¿no? Incluso en lenguas que usan el tiempo métrico, a veces utilizan más unos recursos de cantidad o unos recursos más de longitud. Es decir, que ni siquiera las lenguas que usamos, el mismo sistema métrico, tenemos por qué coincidir. Pero más importante, y aquí viene un poco esta parte, ¿no? Que les he dicho que hay que tener, que hay que ser consciente, es que el pensar que todas las personas del mundo, ¿no? Todas las culturas, a través de sus lenguas, dividen el tiempo o lo entienden, lo organizan como nosotros en el mundo occidental, ¿no? A través del tiempo métrico, pues es un error. Porque hay muchas otras culturas, aquí tienen un ejemplo, luego les voy a poner un pequeño vídeo muy cortito, donde esto que hacemos nosotros de contar cantidades de tiempo o distancias de tiempo o el espacio, ¿no? Y colocar el futuro delante, el pasado detrás, no lo utilizan de esa manera, sino que organizan el tiempo a través de eventos, de sucesos. Y aquí hay un aspecto importante. Cuidado que no estamos diciendo que nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura no podamos organizar también el tiempo a través de eventos. Aquí siempre tienen que tener en cuenta que estamos hablando que es lo más característico en esas lenguas, lo más característico en esas culturas. Y aquí es donde entran las grandes diferencias. El ejemplo que van a ver es de un hablante de Camayurá, que es una lengua en el corazón del Amazonas, y el trocito de vídeo que les voy a mostrar pertenece a un vídeo, luego tendrán la referencia, es un pequeño documental que se llama Time in Culture, lo tienen ahí, producido por Vera da Silva, Sinja, donde van a ver a este señor, no está traducido, y eso lo que quiero que se fijen es sobre todo en lo que hace esta persona para señalar los eventos, en este caso sería más o menos como la manera en que dividen, ¿no? El tiempo en esta cultura. Les pongo el vídeo y luego lo comentamos. Yanupita? Equita? Tukananafa?
Tukanan, Atsingau, Ye Keok, Tabanit, Enya, Sifet. Bueno, si se han fijado, lo que les estaba hablando eran de diferentes constelaciones en las cuales pues, ellos van a dividir más o menos pues, en las estaciones, ¿no? Si quieren los meses, pero fíjense que no son exactamente iguales. Hay un par de aspectos importantes que quiero destacar. Si se han dado cuenta, la gestualidad es fundamental. De hecho, no se puede hablar del tiempo o de, si quieren, de los eventos, ¿no? Del tiempo eventivo en Kamaruya si no estamos señalando cada una de esas constelaciones. Constelaciones que van cambiando y que solamente se ven de esa manera concreta en esos momentos, en ese pueblo, ¿no? O en esa parte del mundo. Por lo tanto, fíjense que algo tan general, ¿no? Como esta idea del tiempo está muy restringido, en este caso muy constreñido o muy dependiente del lugar donde vivimos, ¿no? Por lo tanto, en esta charla he ido adelantando un poco, ¿no? el objetivo. Me gustaría que viésemos un poco esta relación, ¿no? Entre la comunicación, la cognición, el lenguaje y las lenguas. Y bueno, para que queden claros estos términos, nosotros en lingüística solemos distinguir lo que son las lenguas del lenguaje. El lenguaje es esa capacidad humana de comunicación y de cognición, y las lenguas son esas manifestaciones concretas que tiene el lenguaje y que son fundamentales en la cultura de cualquier pueblo. A partir de hoy, si no sabían esta distinción, a veces, quizás por influencia del inglés, por ejemplo, nada más tienen la palabra language, y algunas traducciones a veces se suele mezclar esto de lengua y lenguaje. Lo importante es que no se dice lenguaje español, es lengua española, es un poco esa idea, ¿no? Y el lenguaje es la capacidad que tenemos todos. El resto de la charla va a estar dividida en dos partes principales. Una de ellas vamos a hablar un poco de la motivación del lenguaje. Y en la segunda parte vamos a hablar de la relación precisamente entre las lenguas, el lenguaje y la cognición. Así que vamos a empezar con la primera parte, sobre todo para demostrar, ¿no? Bueno, esta es la pregunta que yo les hago, ¿no? ¿Es el lenguaje poder? Han visto que por lo menos ingredientes tiene, y espero a lo largo de la charla llegar al final y demostrar que sí, es una gran herramienta de poder. Vale, vamos ahora sí con esta primera parte de la motivación del lenguaje. Va a ser un poquito la más extensa, la segunda parte es más cortita. Bueno, la pregunta general de a qué nos referimos con la motivación, ¿no? del lenguaje es la siguiente. ¿El lenguaje es así porque sí? Y yo siempre que hago este tipo de preguntas se van a dar cuenta que siempre utilizo palabras muy ambiguas, muy amplias, ¿no? Cosa, esto, aquello, ¿no? Pero bueno, es que el lenguaje es bastante amplio, ¿no? Entonces, ¿el lenguaje es así porque sí? ¿Qué quiere decir, ¿no? Esta pregunta tan un poco tan ambigua. Bueno, estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar, ¿no? ¿Por qué escogemos el nombre que escogemos para las cosas? Y quien dice nombre dice la manera de llamar a todo lo que nos rodea. ¿Es aleatorio o es motivado? Es decir, ¿hay alguna razón por la cual escogemos un determinado nombre para un determinado concepto o que utilizamos un concepto para describir una determinada situación? Aquí yo no he querido utilizar a propósito la palabra arbitrario, que es un término que a lo mejor han escuchado, ¿no? Que el lenguaje es arbitrario, la relación entre la forma que tiene, ¿no? Una palabra y su significado no tiene nada que ver entre sí. Bueno, aquí vamos a ver que eso es una simplificación bastante importante. Bueno, en el caso de que sea aleatorio o que sea motivado, ¿cómo lo demostramos, ¿no? Y también ¿por qué? Porque necesitamos que haya alguna razón, ¿no? Para crear esas palabras o esos significados. Vamos a ir dando respuesta y aquí viene la primera. Quiero que
piensen, esto hay que hacerlo rápido, ¿sí? Esta es la primera imagen que ven, pero no le den muchas vueltas. Aquí la idea sería, si se les ocurre, cómo se dice esa entrada del metro, se puede decir entrada, pero en español utilizamos, por lo menos en español peninsular, utilizamos otra palabra para describir esta entrada del metro. ¿No? No sé o si quieren escribirlo en el chat, luego yo leeré el chat. Ahora no puedo, pero luego sí. Bueno, posiblemente, a lo mejor lo que se les ha ocurrido es que eso es la boca del metro. Y aquí la idea es que piensen también por qué lo llamamos boca del metro. La boca es una parte del cuerpo. Todos los seres humanos tenemos bocas. Y tendrían que estar ahora pensando, reflexionando un poco qué es lo que hace que la boca sea adecuada para describir, ¿no? Esa puerta que, por supuesto, no tienen los metros, no tienen, ¿no? Boca en sí misma. Bueno, posiblemente dentro de las respuestas que a veces recibo, ¿no? La idea es que, bueno, por un lado hay un parecido físico. Aquí tiene una boca abierta y también es un poco, ¿no? la idea de la boca del metro. Y también puede, y a lo mejor han arguido que tiene un parecido funcional. Pues bueno, sirve para lo mismo, ¿no? En el caso de la boca engullimos alimentos y en el caso del metro, pues nos engulle, ¿no? Y de hecho, en el caso de, si fuera otro tipo de estación, no, pero en las del metro, encima, ¿no? Es como que va hacia abajo los alimentos y nosotros también bajamos hasta que llegamos a las tripas, que es donde están los andenes y cogemos el metro, ¿no? Bueno, también en reflexiones ha sido muy difícil, no solamente describir esto, sino también explicarlo, ¿sí? Dar una explicación. Vale, aquí tienen, este es un montaje de un artista, eso es la estación, eso es en Bilbao, la estación del tren, y fíjense que lo que montó, ¿no? Aquí también en Aragón, ¿no? Tienen, nosotros llamamos el Gargantúa, pero aquí también tiene el mismo personaje. Ya ven que esto fue un montaje, ¿no? Donde se cogían aspectos naturales del día a día y se les daba una segunda reinterpretación, ¿no? Pues aquí el Gargantúa es el que se come a los trenes, ¿no? En vez de a los niños como cuando son las fiestas, ¿no? Bueno, también vean que todas estas cosas las vemos al orden del día, no son, solamente están en los laboratorios, ¿no? Donde trabajamos. Vale, aquí tienen otro caso. Me gustaría que pensaran cómo llaman a esa parte de la manzana. Posiblemente lo que hayan respondido, y esto es un poco más panhispánico, sea la palabra corazón, el corazón de la manzana. Y ahora les propongo el mismo reto. ¿Por qué lo llamamos corazón? Porque podríamos haberlo llamado pulmón, lo podríamos haber llamado tripa, hígado, cualquier otro tipo de parte interna. Bueno, no es casualidad. De hecho, aquí lo que tienen, puede haber también dos tipos de motivación. Una de ellas podría ser pues, que está situado en la parte del centro. Y muchas veces el centro es lo más importante, ¿sí? O también como esta respuesta, que ya ven que está manuscrita y la dio un alumno de segundo de secundaria, es decir, jovencito. Y decía simplemente pues que porque sin el corazón, ¿no? Son como las pepitas, porque, bueno, pues las pepitas es lo que da la vida a la manzana, ¿no? Lo que crea la manzana, y el corazón es, pues, bueno, lo que nos da a nosotros la vida, ¿no? Los que bombea la sangre. A lo mejor no viene de ahí, ¿no? La idea, pero aquí no estamos a nivel profesional, aquí vamos a trabajar como hablantes y no es tan difícil encontrar este tipo de motivaciones. De hecho, a este tipo de motivación o esta facilidad más que motivación que tenemos todos los seres humanos, desde bien pequeñitos, este texto que tienen aquí es de, pues bueno, de unos 15 años así, pero se han hecho bastantes estudios con niños pequeños, desde los 2 años y medio o 3, son capaces de establecer este tipo de relaciones, ¿no? Entre objetos cotidianos y objetos que a lo mejor no lo son tanto, y de entender y de explicar por qué suceden estas conexiones, ¿no? A este tipo de conexiones, a esta idea de que no es una casualidad, se le llama, el término es competencia metafórica, luego vamos a ver por qué metafórica o figurativa, y que, bueno, pues todos los seres humanos tenemos esa capacidad de crear, ¿no? Adquirir, producir y comprender este tipo de relaciones, de cosas que a lo mejor no tienen una realidad física. Y vamos a ir un poco por este camino. Bueno, aquí tiene una imagen. Y bueno, yo si les preguntase, ¿no?
cómo está este chaval, ¿no? O cómo está este niño, pues posiblemente, ¿no? Y a algunos les veo las caras, si queréis decir sí o no, os veo. Bueno, yo creo que está enfadado, ¿no? De hecho, está más que enfadado, está muy enfadado. De hecho, la idea es que está explotando, está echando humo por las orejas, ¿no? Y si se fijan en ese proceso de cuando empieza, ¿no? Nos empezamos a poner rojos, a calentarnos, luego ya empezamos a enfadarnos mucho, es cuando ya estamos echando humo por las orejas y después ya es cuando ya no podemos más y explotamos. Bueno, aquí la pregunta es otra. La pregunta es, ¿han visto ustedes alguna vez alguna persona de verdad echar humo por las orejas? O no sé, o que la cabeza ¡pa! Se les explote, ¿no? Del enfado. Bueno, de momento no. Y la idea que tendrían que estar también, la siguiente tarea es pensar, ¿y por qué? Si nunca hemos visto algo parecido, no existe algo parecido, ¿de dónde sacamos esta idea de que cuando estamos muy enfadados estamos echando humo por las orejas? Bueno, aquí les dejaría un poco para decir ideas. Y bueno, si se acuerdan de este proceso, ¿no? De la sangre nos está empezando a bullir dentro, ¿no? Se está empezando a calentar, es como un líquido en ebullición, de hecho, y tenemos relaciones físicas, ¿no? El pulso va más rápido, los colores, ¿no? Alguien se hincha incluso hasta la vena físicamente, ¿no? Y cuando piensen qué es lo que ocurre cuando ponen un líquido en una tetera o en una olla a presión, y se le pone a fuego. El fuego para nosotros es eso que nos enfada, ¿no? Empieza a echar humo y claro, bueno, la respuesta, ¿no? O una de las posibles propuestas es que estamos creando este tipo de parecidos entre, pues bueno, aquí tiene una olla a presión o una tetera o un volcán o algo donde haya un fluido que se pone en ebullición. La diferencia con el caso de la boca del metro, es que en este caso no hay ningún parecido físico, porque no hay nada que se le parezca, no hay nada que pueda echar humo, un ser humano, digo, por las orejas, y tampoco es la misma función, porque nosotros no hervimos literalmente para, no sé, para quitar presión, como le puede pasar a la olla, o si han observado alguna vez, espero que nunca les haya pasado, ¿no? Que no está bien puesto el pitorrito que tenían antes, ¿no? Y ¡pa! Explota la olla a presión. Bueno, este tipo de motivación es un poco diferente y quizás es lo más moderno, ¿no? Porque lo que hemos hablado antes de parecidos funcionales o parecidos físicos, hace mucho tiempo que semanticistas, ¿no? Que personas que han trabajado en la semántica, en el significado, ya los ponían. Y hace mucho tiempo que esa idea, no sé si ustedes conocen o han oído hablar alguna vez de Saussure, ¿no? Que es como el primer gran teórico del lenguaje de principios del siglo XX, y tiene un libro muy conocido que es el Curso de Lingüística General, que por cierto no está escrito por él, está escrito por sus alumnos, y ahí ya les indico que el alumno no siempre recoge los apuntes o los interpreta como lo hace el profesor. Pero esta idea de que no tenemos nada que ver, hace tiempo que ya teóricos como Ullmann, por ejemplo, Stephen Ullmann, ya lo decía en los años 60, que hay un parecido físico y hay un parecido funcional. Este es un paso más y aquí ya estamos empezando a complicar un poco más las cosas porque no es tan, o sea, es sencillo para los seres humanos, pero si se piensa todo lo que hay detrás, todos los procesos cognitivos de juntar dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver y usarlas para describir, ¿no? Algo más abstracto, como ocurre aquí, ¿no? Con la olla a presión o la emoción de la ira, es algo bastante complejo. De hecho, como les he puesto también el ejemplo, ¿no? Del tren y del tranvía, o sea, y del tranvía. Bueno, la televisión está llena, ¿no? Aquí tienen dibujos animados donde pueden explotar. Y también ya les hago ese inciso que hacíamos antes con el tiempo. Cuidado porque no todas las lenguas del mundo tienen las mismas emociones o las reinterpretan de la misma manera. De hecho, aquí el que tienen, yo creo que a su derecha, es una imagen de una película, Inside Out, donde hablaba de emociones y el muñequito que representaba, la niña creo que era, que representaba la tristeza, estaba representada de color azul. Algo que en la cultura anglosajona sí funciona, pero en muchísimas culturas del mundo, incluida la nuestra, no funciona para nada. Entonces, cuidado
que sentir emociones sí son algo que parece que todos los seres humanos tenemos, pero la manera en las que las procesamos no tiene por qué ser la misma. Bueno, ¿cómo sucede esto? Pues realmente aquí yo les he presentado antes, hace un momentito, la palabra metáfora, pero voy a entrar un poco más en materia. Estamos hablando de metáforas conceptuales y esto es algo importante. Seguramente cuando hayan oído hablar la palabra metáfora les haya venido a la cabeza pues, la literatura, la poesía, no sé, y, pues el caso típico de la literatura española es Góngora, ¿no? Lo enrevesado que era con esas metáforas que nadie entendía. Cuidado, la metáfora, aunque el diccionario de la academia, ¿no?, de la lengua diga que es algo que oscurece, algo que no tiene significado recto, no. La metáfora aquí estamos hablando es un mecanismo cognitivo. Y es importante distinguir entre lo que es el proceso cognitivo, que es esta idea que tienen ahí en la pantalla, esa correspondencia conceptual entre estructuras experienciales. Ahora les voy a poner más ejemplos para que quede más claro, ¿no? Es algo cognitivo, es algo que funciona y que a través, ¿no?, de redes neuronales en nuestro cerebro. Y otra cosa muy diferente son las palabras que podemos utilizar en cada una de nuestras lenguas para codificar estas metáforas. Es cierto que cuando estamos hablando, cuanto más creativos somos, lo que vamos a poder crear posiblemente sean unas correspondencias menos usuales, ¿no? Más noveles hasta que se convencionalizan. Pero eso no tiene nada que ver con las palabras que las usamos. Por eso muchas veces hablamos de que una metáfora, o antes se decía, por ejemplo, ¿no?, en traducción, que las metáforas eran imposibles de traducir. Claro, las palabras no se van a traducir igual, pero los conceptos sí. Y si saben alguna otra lengua, piensen cómo dirían o cómo explicarían, cómo traducirían, si quieren, esa idea de que estoy echando humo. Pues en otras lenguas como en inglés no se dice humo, se dice vapor. Bueno, la misma idea, diferentes palabras. Aquí lo que nos interesa de momento es solamente cómo juntamos dos conceptos que no tienen nada que ver. De hecho, en esta teoría de la metáfora conceptual, lo que estamos hablando es que tenemos una estructura experiencial, es decir, todo el conocimiento que tenemos como seres humanos por vivir en el mundo en el que estamos, y aquí tenemos que entrar todo nuestro conocimiento y de todo lo que nos rodea, tanto de nuestro cuerpo y cómo interaccionamos con el mundo que nos rodea. Lo que se suele hacer en la metáfora conceptual es coger información, no toda, parte, algunos trozos, ¿no?, de ese dominio fuente. En el caso nuestro sería esa idea de que los fluidos, ¿no?, con el calor, pues van, ¿no?, poniéndose en movimiento, y la idea del dominio meta, que sería en este caso pues hablar de la ira, en ese justo momento en el que ya no podemos más, ¿no?, justo antes de explotar. Bueno, ¿cómo puede suceder? Bueno, aquí entran en juego capacidades cognitivas que tenemos todos los seres humanos y que ya de adultos pues a veces nos parecen que, bueno, que es algo normal, pero si observan a los niños pequeños es algo que se va a poco evolucionando, ¿no?, y va madurando a medida que el cerebro va evolucionando y esas redes neuronales son cada vez más complejas, ¿no? Una de las primeras capacidades cognitivas que hacemos es la analogía, es decir, establecer relaciones entre experiencias distintos entre sí. La analogía es algo espectacular. De hecho, aunque aquí no estemos hablando de este tema, a mí siempre me gusta poner el caso, ¿no?, de los niños pequeños cuando dicen, por ejemplo, cosas como ponido, ¿no?, y inmediatamente les corregimos. No, no, ponido no, puesto, como si fuera algo malísimo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de estas capacidades cognitivas, lo que han hecho es una analogía tremenda. Han estado viendo que se parece, que se parece, que se parece, han sacado una característica y ¡plá!, la han aplicado a otra. Es tremenda la analogía. Luego, por supuesto, la imaginación. Es la idea como capacidad cognitiva, es la idea de que creamos imágenes, ¿no?, que no se encuentran en el campo perceptivo del que las crea, es decir, que no las podemos ver, ni oír, ni escuchar, ni oler, ni tocar, ¿no? Esa sería un poco la idea. Por ejemplo, en el caso que hemos visto, ¿no?, ¿cómo es posible que juntemos, ¿no?, una olla a presión y una persona que está ahí a punto, muy enfadada? Pues bueno, para eso hay que tener una capacidad que es la imaginación y que, bueno, algunas personas que tienen diferentes patologías no tienen estos grados de poder crear analogías o de tener imaginación. Así que no viene dado. Y luego también, por otro lado,
sucede por lo que aquí se llama en líneas generales la base conceptual, que es simplemente la idea de que el término corporización es más específico, pero es la idea de que todo nuestro conocimiento, como personas, como hablantes, como seres humanos, está siempre incardinada, este conocimiento siempre está incardinado en nuestra interacción, que fíjense, es física, es sensomotora, a través de nuestro cuerpo y todos, ¿no?, nuestros sentidos, pero también es sociocultural, es decir, piensen que si no vivimos en una sociedad, por mucho que tengamos ciertos elementos lingüísticos o de lenguaje, no desarrollamos el lenguaje de manera total. Y también vamos a ver que en unos casos también es lingüística, es decir, estos artefactos culturales que creamos a veces también pueden influirnos y pueden crear, ¿no?, o motivar nuestro significado, ¿no? Entonces, esa interacción incardinada con el mundo que nos rodea. Vamos a ver ahora algunos ejemplos más para que vean estos tres tipos que hemos dicho de sensomotora, cultural y lingüística. Miren, esta es la entrada, es una foto, todas las fotos que vean son reales, ¿eh? Yo suelo trabajar en el campo siempre con hablantes y con informantes y siempre me gusta utilizar ejemplos de verdad, los que pueden ir por la calle y pueden ver. Esta es la entrada en el aeropuerto de Ámsterdam, el de Schiphol, y lo primero que ven, ¿no?, es la imagen de estos holandeses, pero sobre todo quiero que se fijen en ese warm welcome, ¿no? Es una bienvenida cálida. Aquí lo que estamos uniendo, ¿no?, los dos campos que estamos uniendo, por un lado es el calor con el afecto. Y cuidado, que no quiere decir que cuando pasemos, ¿no?, salimos de aduanas y llegamos al aeropuerto, de repente, pues no sé, dentro estamos a 17 grados, de repente hay 30. No, no es eso. Es esta idea reconfortante, ¿no?, que cuando tenemos ese calor adecuado a cada persona, nos hace sentir bien. Por eso hay personas que son muy frías o que son, pues, no sé, como vienen aquí, ¿no?, una bienvenida muy cálida, etcétera, etcétera. ¿No? Esa sería la idea de este encardinamiento sensomotor, más físico, por así decirlo, de la corporización. También puede ser cultural. Esta imagen, no sé si han visto, esto es de la pandemia, en el New Yorker, donde, bueno, no tengo que explicar quién es el personaje y por qué lleva la mascarilla, ¿no? Es esta idea que unimos, pues, la visión con el entendimiento. De hecho, aquí es un poco el ver es entender, algo que nosotros también utilizamos, ¿no? Pues no veo lo que me estás diciendo, o alguien te está explicando y dices, sí, ya veo lo que quieres decir, ¿no? Ya te entiendo, sería un poco la idea. ¿Por qué pongo cultural? Porque esta idea que a veces se dice que ver, entender es algo universal, ¿no?, que todas las personas del mundo lo hacen, pues de nuevo no es así. Y en este mapa tienen diferentes culturas separadas, diferentes lenguas, por todo el planeta, donde lo que nosotros en Occidente haríamos más con la vista, ¿no?, en otras culturas, por ejemplo, hay un estudio muy bonito de finales de de principios de los 2000, en Australia, con 68 lenguas muy diferentes entre sí, y lo que ellos utilizan es el oído. Entonces, lo que yo diría con verbos de vista, ¿no?, ya veo lo que me dices, y ellos dirán ya oigo lo que me dices, algo que pasa también en otras partes del mundo. O, por ejemplo, uno de mis casos favoritos, ¿no?, los Sonji de las Islas Andaman, ahí en el Índico, que utilizan el olfato. Entonces, fíjense que no es universal el hecho de unir la vista con el conocimiento. De hecho, si tuviéramos que hacer esa portada del New Yorker, ¿no?, pues por todas partes deberíamos de colocar la mascarilla en diferentes partes para que para esas culturas tuviera algo de sentido más allá del nuestro occidental. Y bueno, el último caso sería a veces cuando los artefactos que creamos, las cosas que creamos, a veces a través del lenguaje, tienen una influencia en nosotros. Y aquí les voy a poner esta idea del espacio es tiempo y dos vídeos muy cortitos para que se fijen un poco. El primero de ellos está en inglés, pero lo que me interesa es que se fijen en el gesto de ambos casos. Se lo voy a poner. Republican candidate, the only way to lead America into the future is by tying yourself to the distant past. ¿Sí? We'll be right back. El futuro delante, el pasado detrás. Vamos al siguiente. Vemos que de ayer a hoy se han Fíjense, las más van muy rápido, ¿eh? Vemos que de ayer a hoy se han de ayer a hoy, de izquierda a derecha.
Bueno, no sé si pueden adivinar, por lo menos en el caso de derecha a izquierda, por qué el pasado, por así decirlo, está a nuestra izquierda y el presente está en el medio y el futuro está a nuestra derecha. Tienen aquí dos casos donde el espacio, ¿no?, donde colocamos las cosas delante, detrás, a derecha e izquierda, se utiliza para hablar de algo abstracto como el tiempo. Lo interesante del segundo ejemplo es que oralmente nosotros no decimos ayer está a la cuenta a la izquierda, ¿no? Ayer hizo a la izquierda. No utilizamos oralmente esta línea de derecha a izquierda, ¿no?, este eje, para hablar del tiempo, pero gestualmente sí. Aquí tienen otra prueba de que los gestos, ¿no?, la gestualidad es fundamental a la hora de hablar del tiempo y de cualquier otro concepto, ¿no? Pero bueno, las cosas, toda esta organización del tiempo, para que vean todas las posibilidades que hay, no es única, ¿no? Lo que para los ingleses es de delante y detrás, para, por ejemplo, en otras culturas, como en el caso del Aymara, el futuro no es lo que está delante, sino lo que está detrás, lo que ya se ha pasado. Pero también, por supuesto, tenemos, como tienen esa tabla, otras lenguas, como el celtal en México o el yupno, que es una lengua de Papúa Nueva Guinea, donde no se van a fijar delante, detrás, arriba, abajo, sino en algunas de las características orográficas de su entorno, ¿no? Si suben una colina arriba o suben una colina abajo, o como tienen en la otra lengua australiana, la última que tienen ahí, el Pompurab, si está, ¿no?, con dónde sale el sol y dónde se mete. Es decir, hay múltiples maneras de hacerlo. Quizás la que más relación tiene con la parte lingüística, me imagino que lo han adivinado, ¿no?, esto de la izquierda y la derecha, tiene que ver con la escritura, que no es algo puramente lingüístico, es algo que se aprende, así que no piensen que lo escrito es mejor que lo oral nunca. Y bueno, en nuestra cultura pues escribimos de izquierda a derecha y por lo tanto el pasado está aquí y el futuro está aquí. Pero si estuviéramos hablando con hablantes de árabe o con hablantes de hebreo, como tienen ahí un ejemplo, sería al revés. Aquí en la derecha es donde estaría el pasado y el futuro estaría en el lado contrario. Entonces, fíjense todos los elementos que estamos viendo cuando estamos hablando de algo tan común como el tiempo. Bueno. ¿Tiene efectos? Porque hasta ahora casi la charla es pura teoría, ¿no? Si les daba un ejemplo, pero quizás hasta aquí queremos saber por qué es poderoso. Bueno, pues sí que tiene, ¿sí? Es un poderoso mecanismo que, fíjese todo lo que hace. Vamos a ver algunos ejemplos. Juega con nuestro pensamiento, produce emociones, desvela lo que pensamos y puede manipular lo que otros piensan. Ahí es nada. Vamos a ver algunos ejemplos, están basados en estudios científicos, yo les voy a dar casi la anécdota, pero detrás hay todo un estudio bien serio. ¿Juega con nuestro pensamiento? Bueno, en ciencia cognitiva hay un efecto que es el priming, ¿no?, que es el de condicionar a alguien para que piense algo, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Y en este experimento, que a mí me gusta mucho, lo que hacían los sujetos experimentales, antes del propio experimento en sí, lo que les hacían era que sostuvieran en sus manos una bebida caliente o una bebida fría. ¿Se acuerdan de lo del afecto es calor, ¿no?, que hemos visto antes? Bueno, pues, ¿qué sucedía? Les daban luego imágenes de personas desconocidas y tenían que, bueno, describirlas. ¿Qué sucedía? De manera bastante poderosa, que todos aquellos que habían tenido en sus manos una bebida caliente utilizaban términos mucho más afectivos, eran mucho más empáticos con la persona, eran más majos, por así decirlo, ¿sí? Mientras que aquellos que habían sostenido en sus manos la bebida fría eran mucho menos empáticos, describiendo de una manera un poco más fría. Vamos a utilizar la metáfora también, ¿sí? Fíjense todo esto lo que condiciona. De hecho, si van, por ejemplo, ¿no?, a una entrevista de trabajo, a veces les ponen el aire caliente, otras veces el aire frío, ese olor ¿no? Todo eso, de alguna manera, nos hace que estemos con una predisposición. Si jugamos con estas metáforas y las conocemos, tenemos una gran herramienta de poder ahí. En el caso de las emociones, hay muchísima investigación, pero yo aquí solamente les traigo dos casos en los que se han utilizado diferentes aparatos, no experimentos behavioristas como el que hemos visto, sino ya aparatos que miden, ¿no?, o bien el ritmo cardíaco o la activación cerebral. En el primero es un estudio donde medían, ¿no?, a través de frases que tenían que ver con emociones, creo que eran de tristeza, o de ira, perdón, si no me acuerdo mal, donde había una gran activación de la amígdala.
que es el centro de las emociones. Sobre cómo funciona el cerebro y la propia activación sabemos muy poco. Desconfíen del que les diga que saben mucho dónde está la zona del lenguaje, porque hace tiempo que eso ya que está localizado, ¿no? Wernicke y Broca, 2 zonas, bueno, y se sabe que es mucho más complejo y lo que estamos hablando son de zonas y de relación, o sea, de conexiones neuronales. Pero ahí ven, ¿no? Esa figurita ahí con ese color amarillo donde había una gran activación en la amígdala. El otro que tienen es un experimento parecido, pero lo que se medía era el ritmo cardíaco. Entonces, se veía que el ritmo cardíaco subía con expresiones de ira y alegría, pero disminuía con casos con situaciones de miedo. Bueno. Otro caso es cuando desvelan lo que pensamos. Y aquí les voy a poner en esta situación, estén imagínense, ¿no? Que están con amigos, sus hijos, sus nietos, ustedes mismos, ¿no? Y alguien ha empezado a salir con una pareja y, bueno, te preguntan por su relación, ¿no? Y tú eras amigo de ese amigo que tiene ahora pareja, ¿no? Y estas son las 3 respuestas que les dan. Fíjense que en ambos casos, en los 3 casos se dice que bien, pero hay que saber leer, ¿no? Entre líneas, en este caso, hay que saber identificar qué metáfora hay ahí. Porque en la primera están hablando que está loco, lo cual no es muy positivo. En la segunda está diciendo que bueno, que necesita como una droga estar con esa persona. Y la última, bueno, es quizás la que a mí me gustaría que dijeran no de mí, que bueno, ha encajado bien. Misma situación, pero ya sabemos que esta persona, si dice las 2 primeras, no es que esté muy contento con su amigo o su amiga, ¿no? Que, como decimos a veces coloquialmente, pues le tiene absorbido el seso, ¿no? En este caso, pues su pareja o cualquier otra situación. Y también, por supuesto, y aquí les traigo unos ejemplos más, no sé si voy a tener tiempo para todos, pero por lo menos para que en la prensa, y hoy en día hay mucho de esta utilización específica con una intención comunicativa muy clara. Fíjense aquí, si solamente les pongo estas palabras de gurú y chamán, posiblemente sean en ambos casos negativas, porque se supone que son, pues, bueno, a través de la magia consiguen cosas, pero en contextos determinados, un gurú tiene, o en muchos contextos el gurú es como un poquito más positivo, ¿no? que el chamán, que es como menos creído, ¿no? No se le cree menos. Bueno, les pongo esto porque hace unos meses ya, seguramente lo oyeron porque estuvo en la prensa y se comentó en todos los programas, la ministra de Hacienda lo que dijo, ¿no? Eran cuando había pues, este tipo si había impuestos, no había, y lo que dijo es lo que tienen ahí, ¿no? Frente a los llamados chamanes fiscales, este gobierno aplica medidas selectivas y quirúrgicas. No solamente está contraponiendo ese tipo de medicina buena, ¿no? Quirúrgico, algo que es exacto, algo que tiene ciencia detrás, frente a la oposición bueno, de lo que es magia, ¿no? o este tipo de curanderos, sino que no utiliza la palabra gurú, porque en economía un gurú es algo positivo, aquí está utilizando lo más bajo de esta escala. Eso hace que inmediatamente nos ponga en un marco conceptual de negatividad, de que todo lo que está haciendo, en este caso el otro, ¿no? La oposición, es contrario, es malo. De estos casos de manipulación hay muchos, yo les voy a poner algunos que son muy claros, pero quizás lo más peligroso son aquellos que pasan muchas veces desapercibidos. Seguramente se acuerdan de los tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, empezamos con Macron diciendo que estábamos en guerra y de ahí muchos países, entre ellos España, empezó a hablar en este marco de la guerra bélico, que como se sabe por otros estudios con el cáncer y con algunas enfermedades, pues bueno, puede ser a lo mejor bueno en un primer momento para arengar, ¿no? Para que nos pongamos a hacer algo, pero dilatado en el tiempo es muy negativo porque, lo primero, no se sabe cuándo se va a terminar, y menos en el caso como vimos en la pandemia o una enfermedad de cáncer, por ejemplo, y el hecho de no ganar esa guerra no es algo negativo. Se pone muchísima presión tanto en los pacientes como en el caso de la pandemia, pues con todos nosotros y sobre todo con las personas relacionadas con el mundo sanitario. De hecho, pulularon un montón de este tipo, ¿no? de casos donde se ve claramente que no podemos, las metáforas se utilizan bien para tener un efecto determinado, pero no podemos expandirlas porque pierden su efecto y pueden crear
justo el efecto contrario. De hecho, aquí yo les traigo esta iniciativa de la que yo formé parte con compañeras del grupo de acción ICON que les han dicho antes, donde hablábamos, ¿no?, de no hablar siempre en términos de guerra para una situación en la que no tenía un final cierto, ni cuánto duraba, ni todo lo demás. De hecho, una frase, ¿no?, que hubo en ese momento, ¿no?, todos somos soldados. Bueno, ¿a quién se refiere todos? Fíjense que el hecho de llamar soldados, niños soldados, inmediatamente trae consigo unas connotaciones que no queremos, ¿no? Y bueno, también es importante saber quién dice este tipo de frases, ¿no? Si es tu vecino, en aquellos momentos salíamos, ¿no?, a las 8 a aplaudir y esas cosas, bueno, pero claro, si te lo dice el general Villarroya vestido de uniforme y bueno, en ese de que tiempos de guerra, ahí ya las cosas cambian y también póngase en el lugar donde no es España, donde una guerra pues no es reciente, pero no tanto, pero pónganse en lugares que están en guerra de verdad o que acaban de pasar una guerra. Este tipo de efectos hay que controlarlos. Y bueno, aquí tienen estos casos, ¿no?, en este caso de femicidios, como el caso de la derecha o el caso de Rubiales, ¿no?, donde una frase como dejar caer inmediatamente dice que el que tiene la culpa no ha sido el Rubiales, sino que ha sido Jenny la que lo ha dejado caer. Y bueno, en el caso de la asesinada en Vinaròs fue descuartizada como si hubiera sido, ¿no?, una oración pasiva. Y encima nos ponen un estamos esperando a la gente, ¿no?, por su pareja, no, es por vestir ropa. Yo creo que no hace falta que expliquen mucho más, ¿no? Y bueno, ya que estamos, a mí este ejemplo es uno de mis favoritos, porque si lo leen, no solamente están tratando a una persona con su nombre de pila, como si fueran amigos, ¿no?, de toda la vida, está de los nervios, es decir, es histérica, y es por la edad, algo que parece ser que las mujeres estamos muy obsesionadas y los hombres no, por un lío electoral, ¿no? No sé si se acuerdan de ese lío electoral, pero bueno, no era un lío de amor, ni un lío de faldas, ni algo tan banal como lo que parece que están describiendo, sino una crisis como Dios manda en España, ¿no? Y si así es en la segunda parte, ¿no?, el debut, pues bueno, el debut es que en este caso ya dejaba de ser una niña y pasaba a ser princesa y heredera del trono. Entonces, fíjense que estas metáforas, estas palabras que utilizamos tienen mucho poder de manipulación. Aquí es muy obvio, ¿no?, pero lo peligroso es cuando no es tan obvio, ¿no? Bueno, esta es la primera parte, es más larga, quedan como unos 10 minutitos y ya termino. Y bueno, si ven, lo que les he intentado en esta primera parte es sobre todo mostrar que el lenguaje es comunicación, pero que sobre todo es pensamiento y cognición, y que depende de muchos factores cómo procesamos el lenguaje y bueno, cómo nos influye, ¿no? En esta parte vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar más de las lenguas. Y esta es la gran pregunta que vamos a hacer aquí, que son las dos preguntas, son dos grandes preguntas de los estudios científicos lingüísticos actuales, ¿no? Bueno, ¿puede influir la lengua que hablamos o que hablemos, ¿no?, en un determinado momento en el procesamiento del lenguaje? Esto se realiza en unas preguntas más específicas, ¿no? Y tienen que pensarlo así, ¿no? En el mundo hay alrededor de 7.000 lenguas, más o menos, ¿no? Algunas muy diferentes entre sí, otras muy parecidas entre sí, pero bueno, más o menos alrededor de 7.000. Lo importante es que cada lengua tiene unos recursos lingüísticos muy diferentes. Cuidado que todas las lenguas son iguales. Cualquier concepto se puede comentar, se puede explicar, se puede comprender en cualquier lengua del mundo. Es una falacia pensar que hay unas lenguas que sean más cultas que otras, o que hay lenguas que podemos hablar de metafísica o de, no sé, física cuántica y en otras no. Esto no es cierto. Cualquier lengua con sus recursos lingüísticos, y si no los toma de otra, puede hablar de cualquier concepto, ¿no? Y si no, fíjense en español y, no sé, las palabras que utilizamos para la informática son todas del inglés, como hace años cogíamos del árabe o hace años cogíamos del francés o de cualquier otra lengua que nos pueda facilitar ese procesamiento. Pero bueno, más allá de esto de las lenguas, aquí vienen las preguntas. ¿Es posible que las lenguas, ¿no?, las que nosotros hablamos, pues en español o cualquiera de las lenguas que ustedes hablen, nos influyen a la hora de conceptualizar y codificar el mundo que nos rodea? ¿O eso es imposible porque biológicamente todas las personas somos iguales? A lo mejor esta pregunta le recuerda a esa hipótesis de Sapir-Whorf. Muchas veces
poco realmente leída y poco comprendida. Y fíjense aquí que no estamos diciendo si las lenguas determinan a una persona. Es decir, si uno habla japonés y el otro habla inglés y el otro habla suajili, sus conexiones neurales, su cuerpo, su cerebro es exactamente igual. No cambia. Ahora bien, lo que aquí estamos hablando es de la relatividad lingüística. Es decir, si influyen en que nos fijemos en unos aspectos u otros, en que recordemos unos aspectos u otros, ese tipo de influencia. Y bueno, vamos a dar contestación a esta pregunta en los próximos pues 9 minutos, ¿no? Más o menos que me quedan. Bueno, les voy a poner un vídeo, la calidad es un poco mala porque es de la televisión, pero lo verán bien. Es de Mr. Bean. Y solamente tienen que fijarse en lo que hace Mr. Bean y pensar en cómo describirían lo que hace esta persona. ¿Vale? Pongo el vídeo y luego comentamos. Sí, se lo pongo otra vez. Normalmente siempre ponemos 2 veces. Bueno, lo que tendría que estar, si estuviésemos en persona, estaría pidiendo descripciones. No, dígame, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Bueno, les voy a dar aquí 3 opciones. El hombre sale del cuarto, o Mr. Bean sale del cuarto. El hombre sale del cuarto corriendo, o el hombre corre afuera del cuarto. Yo me arriesgaría, ya os he dicho antes que medio en broma, medio en serio, que los lingüistas somos un poco adivinos, que posiblemente la C no hayan escogido. Y importante, las 3 son gramaticalmente correctas en español, las 3. Aquí no estamos hablando de corrección gramatical, estamos hablando de otra cosa. Y entre la A y la B, pues depende, a veces gana la A y otras veces gana la B. Vamos a ver otro vídeo. En este caso, lo que van a ver son unos muñequitos, en este caso es un tomate, se llama el hombre tomate, y lo que tienen que hacer es describir qué es lo que ocurre, ¿vale? Igual que en el caso anterior. ¿Vale? Se lo pongo otra vez. Ahí está. ¿Vale? ¿Lo tienen? Les voy a poner otro vídeo. En este caso lo que se mueve es la piña, que está al lado. ¿Sí? Ya está. Lo pongo otra vez. Bueno, aquí haríamos lo mismo, ¿no? ¿Qué han dicho? ¿Qué hacen? Les voy a dar algunas opciones de hablantes reales de aquí, además de Zaragoza, y lo que tienen que pensar es que si han dicho lo mismo, ¿sí? O si han pensado lo mismo. Y fíjense en los gestos, por favor. Sube para arriba. ¿Sí? Sube para arriba. Sube para arriba. Va subiendo una cuesta hasta arriba del todo. Va subiendo una cuesta hasta arriba del todo. 2 cosas importantes. Oralmente ha dicho solamente que sube. ¿Por dónde? Por la cuesta. En el caso del señor no ha dicho ni corriendo, ni dando vueltas, ni nada. En el caso de la chica ha sido el gesto. Lo que teníamos que pensar es si este gesto, ¿a cuál de los dos describe? ¿La piña o el tomate? Seguramente ni se hayan dado cuenta de que el giro era diferente. Por lo menos en un espacio no este que solamente han visto 2 vídeos. Les voy a dar 2 opciones. En este caso trabajamos con el castellano y el inglés. Y fíjense lo que ocurre. Lo más normal en castellano es decir la frase de arriba. En cambio, en inglés siempre van a decir que sale corriendo. No lo omiten. Casi la misma información en este y en este, pero organizado de manera diferente. En el caso del inglés, si algo tienen que quitar, no quitan nada. Tienen el correr, pero nosotros, pues sale corriendo. Si alguien en vez de Mr. Bean haciendo ese movimiento raro saliera andando, posiblemente ninguno de ustedes hubiera dicho el hombre sale andando, porque es lo que hace, ¿no? En cambio, en inglés siempre habría que poner ese walk, ¿no? Con el out. En el caso del tomate y la piña, aquí tienen algunas de las respuestas. Sube por la cuesta, ¿no? Sube hacia arriba, sube por la cuesta. A lo mejor dicen ese dando vueltas, pero lo que estoy segura de que nunca dirían, y aquí viene otra vez la diferencia, es lo que dicen en inglés sí o sí. Para el primer caso es el verbo roll, que es dar vueltas así. Y en el otro caso es el spin, que es una manera muy diferente de girar. Los hablantes de español ni se fijan en eso. Y empiezan a hacer gestos, va, sube, baja, pero normalmente no nos fijamos. Para nosotros es algo opcional.
Si es discursivamente importante, sí lo vamos a poner. Si, como en el caso de Mr. Bean, si me ven a mí de repente haciendo movimientos raros aquí, seguramente digan, pues está haciendo, no sé, volteretas, porque no es normal. Pero en casos discursivos generales, no optamos por mencionar la manera de movimiento, pero en el caso de inglés es casi obligatorio mencionarlo. Y no solo eso, son tan, si quieren, obsesivos con la manera que se van a fijar si es vueltas sobre sí mismo o vueltas, ¿no? Girando. Bueno, esto, ¿por qué sucede? Aquí vienen otra vez esas capacidades cognitivas, ¿no? Son otras de las que estábamos hablando antes. Por un lado, es la capacidad de atención, es la capacidad que tenemos de prestar atención a diferentes elementos. Si yo les mostrara ahora, o a mí misma, si me están mirando, algunos igual me están mirando las manos, otros el pelo, otros, no sé, la boca. Tenemos un montón de estímulos, no podemos prestar atención a todos, siempre seleccionamos. Y esto es importante. Y no siempre seleccionamos lo mismo según la lengua que estemos hablando. Esa es un poco la idea. Por otro lado, también hacemos categorizaciones. Juzgamos si pertenecen al mismo grupo o no. Eso es como los niños cuando ponen, ¿no?, las piezas, triángulos en un lado, cuadrados en el otro, un color y otro color. Fíjense que eso es muy complicado, ¿eh? Los niños son a partir de 2 años cuando empiezan un poco a hacer este tipo de ejercicios. Pero aquí lo que estamos haciendo, para un español, en el caso del tomate y la piña, es lo mismo, es el mismo grupo. En cambio, para un inglés os diría, no. El roll y el spin son 2 cosas totalmente diferentes y no las confundimos. Y también aquí, en el caso de la base conceptual, la idea es, o la teoría, ¿no?, que estoy intentando mostrar, es lo que se llama el pensar para hablar, que es la idea de que siempre que estemos hablando, siempre que estemos en una lengua determinada, la estructura, los mecanismos lingüísticos que tiene esa lengua va a influir en nuestra perspectiva y va a hacer que, aunque tengamos el mismo evento, aunque veamos lo mismo, aunque por supuestísimo tengamos el mismo cuerpo, posiblemente no nos fijemos en los mismos elementos. Y esto es importante. Y fíjense más, esto es una pequeña inclusión. Hemos hablado de gestualidad, pero hay otros elementos también multimodales que influyen. Si se fijan en este cuadro, ahí hay una frase y tendríamos que fijarnos qué significa la conjunción y, que seguramente hayan estudiado que lo que hace es unir, ¿no?, coordina 2 conceptos que son similares, pero dependiendo de otras cuestiones, podemos interpretar que hay muchos coches, ¿no? Hay coches y coches, o que hay unos coches muy buenos y otros muy malos. Hay coches y coches. Aquí estamos utilizando recursos multimodales como la prosodia y las pausas, algo que a veces no le damos importancia, pero que es igual de importante que los sonidos con los que formamos nuestras palabras, ¿no? O si no, fíjense también en esta otra frase, que si yo les pregunto si esas 2 palabras forman una oración gramatical en español, seguramente me dirían que no, esto es como hablar, como decíamos antes, de una manera muy colonialista, hablar como los indios, ¿no? Comer Javier. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que en una oración el sujeto, o sea, el verbo tiene que ir conjugado. Pero ¿podrían hacerla gramatical? Sí. Si le ponemos entonación y pausa. ¿Comer Javier? Javier no come, devora. Comer Javier, está comiendo ahora, no me lo creo, si no come nunca. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esa idea es posible porque el lenguaje es multimodal y es algo que también les estoy insistiendo porque a veces se nos olvida. Y bueno, es multimodal no solo a nivel de expresión, sino también en cuanto a la arquitectura cognitiva y neuronal. La gestualidad es uno de los elementos muy importantes, siempre deliberados, no cuando tenemos un tic no sé, haciendo así con las cejas, sino cuando yo estoy haciendo ahora mismo, ¿no?, con la cabeza para insistir, este tipo de gestos que se llaman beats. Y también, por supuesto, la prosodia con esos elementos y otros muchos más. Bueno, vamos terminando y viene YouTube. Esta parte para mí a mí es la que más me gusta de este tipo de charlas, porque si se han dado cuenta hemos ido viendo ejemplos de la vida cotidiana, pero aquí vamos a ver un efecto mucho más importante que la vida cotidiana y les robo unos minutitos. Bueno, hemos hablado de que hay ¿no?, es la misma realidad, teníamos ese mismo evento, ¿no?, del tomate y de la piña, pero que hay una cosmovisión diferente, nos fijamos en cosas distintas. Hay un reparto conceptual diferente, se presta atención a diferentes cosas y se sabe,
aunque yo aquí no les tengo tiempo de explicarles mucho más, que recordamos y juzgamos aspectos diferentes según la lengua que hablemos. Y aquí viene el último experimento que les pido. Van a ver un vídeo, a ver si sale el sonido a la primera, y tienen que pensar quién es responsable de lo que sucede al final. No ha salido el sonido. No sé si lo... Ahora. Bueno, no sé lo que han pensado, pero el caso es que el periódico ha acabado así. Les doy 3 opciones. Nadie ha sido responsable, la persona que ha estornudado, la chica, o el chico que sostenía el periódico. ¿Quién es el responsable de que se haya roto? Bueno, ojalá estuviera viéndoles levantar las manos. Hace poquito hice este experimento en una sala llena de hispanohablantes y la gran mayoría escogió nadie. Y en los experimentos que hemos hecho nosotros con muchísimos hablantes de diferentes variedades del español, sistemáticamente han dicho que nadie. Claro, aquí entra esta cosa que tenemos en español de, ay, ha sido sin querer, se me ha roto. Eso es un poco la idea. En cambio, si fueran hablantes de inglés o hablantes de euskera, que son otras de las lenguas de este proyecto, hay como unas 30 lenguas diferentes en el mundo, pues dirían, no, no, ha sido el que tiene el periódico. ¿Por qué? Porque era lo que sujetaba, tenía que haber estado más atento. ¿Sí? O en el caso de la chica, dirían, bueno, es que ha estornudado. Y la respuesta sería, pero es que el estornudo no lo podemos evitar. Ah, pero ella ha sido la gente. ¿Vale? Y aquí está un poco esta gran diferencia entre estas frases, son reales, de nuestros experimentos, donde el le o se me, ahí ya nos está quitando ese tipo de responsabilidad. Y es que hay misma realidad, diferente cosmovisión. En este tipo de lenguas se fijan en quién lo hace, en el agente, en la agentividad. Da igual que quiera o no. Tú lo has hecho, tú eres el responsable. Mientras que en el caso del español y en el japonés, por ejemplo, lo que dicen es, bueno, ¿querías hacerlo o no? ¿No? La intencionalidad. Vale, vamos terminando y aquí vamos a mi parte favorita. ¿Tiene consecuencias? Bueno, fíjense, aquí tenemos otra vez una frase en vez de con un le, con un me. Si fuera un experimento, y de hecho hacemos experimentos así, ¿no? Valen con unos libros y se cae, y dice, se le cayó. Pues bueno, sería otro experimento más de lingüistas y que vamos buscando, ay, el crítico es el pronombre. Es que muchas veces decimos que ni siquiera tiene significado, ¿no? Pues se supone que este tipo de palabras no tienen significado. Aquí también ven que sí que tiene significado. Claro, si les pongo en contexto, y esto es real, esto siempre lo pongo en mis charlas porque me encanta este ejemplo, es mi ejemplo favorito. Esto sucede en Estados Unidos, la situación es que ha aparecido muerta a los pies de la escalera una mujer. Y el sospechoso, ¿no? Está describiendo lo que está en el interrogatorio y está describiendo lo que ha sucedido. El sospechoso es hispanohablante, el policía es angloparlante y hay una intérprete. Y quiero que se fijen, si saben un poquito de inglés, si no, la traducción, los verbos que utiliza el policía, fell y drop, las traducciones que le ofrece la intérprete, se cayó, es decir, por sí misma, o la botó, ¿no? La tiró, donde hay una gran intencionalidad por parte del sospechoso, y el sospechoso responde, sí, sí, se me cayó. Y se traduce, I dropped her. Esto va durante páginas y páginas del interrogatorio como un diálogo de besugos donde vuelven a interpretar, porque al traducirlo como que la botó, ya está culpándose a sí mismo. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este pequeño me, tan poquito, es toda la diferencia entre que algo sea accidental o algo sea intencional. Si vamos a la ley, y depende del país, pues puede ser homicidio imprudente o puede ser asesinato en primer grado o, como ocurre en España, la ley es doloso. Es decir, si nos ponemos peliculeros, y no tanto, esto es en Estados Unidos, pena de muerte o pues una sentencia menor. Hasta ahí llega esta cosmovisión diferente de fijarse si hay en la intencionalidad, como ocurre con los hablantes de español, o en la agentividad, como ocurre con los hablantes de inglés. De estos hay muchos casos. Este es otro que saltó a la prensa hace unos años en San Francisco porque una bala perdida mató a una mujer. No les doy los detalles
pues el sospechoso era hispanohablante, drogadicto, vivía en la calle. Yo no os pongo en ese contexto, pero sí en el problema que hubo porque fue interpretado por un policía que era hablante de herencia de español. Y más que sea de herencia, ¿no? Es que su cosmovisión no era la que tenía el hablante del hispanohablante, sino la versión o la cosmovisión inglesa. Y fíjense lo que traduce, mientras le preguntaba, ¿no? Una cosa es, ¿disparó usted el arma? Y otra cosa es, ¿apretó usted el gatillo? Y el hispano lo que está diciendo es, se me disparó, que es muy diferente a decir que yo lo disparé o yo apreté el gatillo. Entonces yo creo que con este ejemplo vean que las lenguas influyen en nuestra cosmovisión y en lo que nos fijamos en casos hasta letales. De hecho, se abrió este caso de nuevo por esta mala traducción en este caso del policía. Bueno, concluimos. Espero haberles mostrado que el lenguaje pues, humano es comunicación, como ya sabíamos, pero también cognición. Y bueno, con estos ejemplos, tanto de la prensa, ¿no? reales, como este último de cárcel, pena de muerte, espero haberles demostrado que el lenguaje efectivamente es poder y el conocerlo puede ser, pues bueno, algo fundamental para desarrollarnos, no solamente como personas, sino en la sociedad en la que vivimos. Así que muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes por su atención. Espero no haberme pasado mucho de tiempo, unos minutos más. Y bueno, antes de dar paso al coloquio, me permito, bueno, si tienen cualquier duda, ahí tienen mi correo electrónico, estoy en redes, hoy en día los científicos tenemos que estar divulgando en todas partes y bueno, este es mi Instagram y mi Twitter o bueno, mi X ahora donde siempre no solamente ponemos información, ¿no? de lo que hacemos, de lo que hago yo personalmente, sino todo mi grupo, tanto Acción Icon como el Grupo Siles de la Universidad de Zaragoza y nuestra gran acción, ¿no? de divulgación que es Zaragoza Lingüística. En ese libro que tienen ahí, esto es casi como, no quiero ser como Umbral, voy a hablar de mi libro, pero muchos de los ejemplos, bueno, casi toda la charla está basada en ese libro, que es de divulgación. Está pensado para cualquier persona que no tenga nivel, o sea, que no sepa lingüística. Y lo hemos escrito mi compañero Javier Valenzuela y yo. Y luego, lo último, por si acaso, porque esto es más pura divulgación, cuando me han presentado, sí que han hablado de que estoy comprometida con la divulgación. Bueno, todo nuestro grupo estamos muy comprometidos con la divulgación y ahí tienen, están disponibles, están gratis, se pueden bajar pequeños artículos de 2 o 3 páginas de divulgación tanto en la revista Archiletras como en The Conversation. Y si no quieren leer, pero quieren ver, también hay un par de TED Talks donde se hablan de estos aspectos y se desarrollan, pues bueno, con más ejemplos, sobre todo de muchas otras lenguas, que es el campo en el que yo, y más experimentos, que es el campo en el que yo me muevo. Y ya dejo de hacer propaganda de divulgación, lo he puesto para que lo tengan, ¿no? Sobre todo referencias si quieren volver a esta charla. Y bueno, me despido de nuevo, bueno, termino, ¿no? La charla dándoles las gracias dándoos las gracias por vuestra atención. Bueno, pues te estaba diciendo que muchísimas gracias, que ha sido una conferencia muy interesante en un campo que es completamente nuevo, inédito para nosotros y que, bueno, pues desconcierta un poco la información que nos pasa porque está hecho con unas variantes mentales un poco distintas, ¿no? Pero, pero muy, muy interesante, muy curioso. Mientras salen preguntas, que seguro que las habrá, que os animo a ponerlas en el chat. Bueno, pues hay algunas. Estoy leyendo yo el chat, creo, ¿no? He visto boca y corazón, entonces ha salido lo que os Bueno, preguntaba, esas ¿no? son las primeras preguntas que hiciste, ¿no? Que se animó Sí, ahí está bien. a contestar. Es cierto que la forma que ven los anglosajones las cosas y las expresan es diferente de la nuestra, por ejemplo, de los latinos. El inglés es mucho más preciso
en describir las cosas que ocurren. Nosotros somos más ambiguos. Bueno, sin embargo, cuando haces tú un contrato o haces tú un escrito, diplomático, una cosa de esas, ellos son maestros en la ambigüedad, mientras que nosotros somos mucho más concretos. yo, Fernando, estoy en desacuerdo con lo que ¿Sí? estás diciendo. El estereotipar una lengua con todos los millones de hablantes que tiene el inglés o el español, las diferentes variedades dialectales que hay, y hacerlo como algo global, posiblemente sea algo, primero, para verlo con datos y lo segundo, no. Porque, por ejemplo, de la misma manera que igual son muy específicos en un cierto campo, por ejemplo, en el movimiento, los hablantes de una lengua como el español y como muchas otras lenguas, ¿no? Se fijan más en lo que hay alrededor, ¿no? Y dan más detalles, mientras que el inglés se fija más en el propio movimiento, ¿no? Pero luego vamos a otros campos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios sobre cómo hacemos el hablar, ¿no? Cómo describimos diferentes tipos de eventos de hablar, y el español es mucho más concreto, si quieres, o tiene muchas más maneras que puede tener otra lengua. Entonces, de partida no se puede generalizar una característica de una lengua como propia y exclusiva de toda su constitución, ¿no? Esto es un poco también como cuando se dice, es que, no sé, el español es muy complicado, el inglés es muy difícil. Bueno, no, hay estructuras que son más complejas y hay estructuras que son más simples. Y también hay que ponerse en el punto de vista del hablante, porque a lo mejor yo, hablante de español, me parece muy complejo otra cosa, pero si tú le preguntas a ese otro hablante, a lo mejor lo complejo es tener pocas soluciones, ¿no? Entonces, hay que intentar evitar ese tipo de generalizaciones porque no se aplican realmente, aunque parece que sí. Bueno, yo Entonces, cuando bueno. empezaba mi carrera científica, claro, tenía que enfrentarme a escribir un artículo. Y cuando escribía mi primer borrador y me lo leía alguno que fuera angloparlante, encontraba montones de ambigüedades que para mí no eran ambigüedades. Bueno, de hecho el estilo anglosajón es bastante más directo, el estilo narrativo, discursivo en literatura científica, ¿no? El español es más dado a estructuras más complejas, más de relativos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que un inglés lo procesa igual de rápido que un español lo procesa ese tipo de estructura más compleja. Entonces es cuestión de adaptarse al estilo, no es más ambiguo ni menos ambiguo, es cuestión de conocer exactamente cómo funciona ese tipo de lengua y no asumir que es igual, ¿no? que la que uno habla. Sí que es cierto que hay diferencias, pero esas son diferencias interlingüísticas, interculturales, ¿no? Entonces, sí, quizás a veces el problema viene el pensar que todos somos iguales y no lo somos, ¿no? Pero bueno, todo hay que aprenderlo y no asumir que es como nosotros y el resto es más complejo, más difícil o diferente, ¿no? Y también, hombre, el estilo narrativo pues es distinto, pero el científico de cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, hay que ver un poco eso. También un poco la idea es que si una lengua tiene ciertos recursos, ¿sí?, se va a fijar más en esos aspectos. Entonces, si tú tienes ciertos recursos, que no creo que sean ambigüedades, simplemente maneras de tratamiento un poco diferentes, ¿sí?, vas a estar muy consciente de no ir directamente a decirle a alguien tú eres tal, ¿no? Como se hace en español, y en inglés son más, ¿no? Te lo están diciendo, pero no te lo están diciendo. Pero porque tienen ese tipo de recursos. Nosotros no tenemos ese tipo de recursos, o de esa misma manera, o sirven para otra cosa. Entonces, no sé, como lingüista, esto de que una lengua tiene más que otra, no sé, nunca, hasta que no lo analizo y lo analizo científicamente con diferentes tipos de metodologías, ¿no? Desde poner electrodos en la cabeza hasta recoger con una grabadora a un hablante en su lugar, ¿no? Donde vive normalmente, yo desconfío de esas generalizaciones. Mira, Paco te pregunta, en época de manipulación a través de las redes sociales, ¿existe algún patrón lingüístico que facilite esa manipulación? Yo creo que a veces, bueno, últimamente está muy de moda, los lingüistas estamos muy de moda porque cada dos por tres
hay palabras o expresiones que se utilizan de una manera, se resignifican, ¿no? Es otro vocablo que ahora está muy de moda, de una manera que es totalmente chocante, por todo lo que sabemos de lo que significa ese concepto y de cómo se ha utilizado. No es una manera de un patrón, ¿no?, de manipulación, pero sí que es siempre, a ver, un patrón de manipulación es la propia intencionalidad que tiene el hablante, y darse cuenta de qué intencionalidad tiene y en qué dominio de cognición, o sea, en qué dominio de conocimiento está, ¿sí? Y una vez que tenemos identificado eso, podemos establecer o descubrir, ¿no?, ese tipo de manipulaciones, que son un poco a veces medias verdades, dependiendo de dónde esté el foco, ¿no?, de dónde nos coloquemos, en el campo de conocimiento de A o en el campo de conocimiento de B. Y, por ejemplo, últimamente hay muchísimos ejemplos, obviamente en política, ¿no?, que es donde últimamente están muy todos, da igual el partido, están extremadamente creativos, eh, cogiendo, resignificando, reutilizando, ¿no?, palabras que a veces, o conceptos que a veces chocan, porque no son propias de esas ideas, ¿no?, políticas o del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y hay casos muy particulares donde ha habido una manipulación que por usarla, se ha creado que se convierta algo que no era un contrario, de repente es un opuesto, ¿no? Y estoy pensando en lo de cómo era socialismo-libertad, ¿no?, comunismo-libertad, donde no son opuestos, nunca han sido opuestos, porque en un caso estamos hablando pues, de una filosofía política, ¿no?, y en el otro caso estamos hablando de una característica, no son nunca opuestos, y esa o, esa disyuntiva, que normalmente lo que ponemos son cosas que sí son, ¿no?, rojo o blanco, agrio o no sé, dulce o salado, no sé, en persona o online, ¿no?, cosas que son del mismo dominio, eso es lo que normalmente oponemos, de maneras muy diferentes, ¿eh? En este caso es una gran manipulación el poner dos cosas que pertenecen a dominios conceptuales totalmente diferentes, que no tienen nada que ver, ponerlos como opuestos, ¿sí? Y eso crea que de repente sean opuestos, ¿no? Y bueno, en este caso, pues las consecuencias que pueda tener para unos y para otros, ¿no? Entonces, ¿hay patrones lingüísticos que facilitan la manipulación? Pues cualquier mecanismo lingüístico bien utilizado puede ser objeto de manipulación. Aquí lo importante, yo creo que igual lo que está pasando últimamente, por lo menos desde el punto de vista científico, es que no es sutil esa manipulación, ¿sí? Y cuando deja de ser sutil, bueno, hay dos efectos, ¿no? Uno de ellos es que es muy peligrosa porque si es sutil pasa desapercibida y no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, ¿no?, hay muchos casos, hace poco hicimos un estudio, ¿no?, sobre mensajes en camisetas de los niños, ¿no?, donde cosas tan sutiles como poner a niños fórmulas, ¿no?, matemáticas, y a las niñas una imagen, ¿no?, hablando de la NASA y de ser astronauta, pues no es nada dañino, ¿no? O al niño decirle, tú puedes con tus amigos, ¿no?, fuerza, adelante, y a la niña, sé paciente, imagina, ¿sí? No hay nada malo en eso. El problema es que estamos creando un estereotipo o haciendo que los niños se empoderen y las niñas no, ¿no? Algo tan sutil como eso es más peligroso que simplemente hablar, por ejemplo, pues de, no sé, si voy a utilizar el masculino o el femenino o el inclusivo o el E o cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces, últimamente, por ejemplo, eh, está habiendo una gran utilización de diferentes patrones lingüísticos, diferentes mecanismos lingüísticos. Yo creo que detrás de a veces de estos políticos, quiero creer a veces, que hay un equipo, ¿no?, de asesores lingüísticos porque han mejorado mucho, pero al mismo tiempo la sobre búsqueda de efecto y de manipulación hace que pierda, ¿no? Y ya pues hay cosas que ya chirrían, ¿no?, o que es demasiado, es un poco la idea. Pero sí, cualquier patrón lingüístico puede utilizarse de manera subrepticia si se sabe manejar bien. Muchas gracias. Oye,
Has hablado del que el lenguaje de signos que me ha chocado. Nunca había pensado yo que el lenguaje de signos fuera tan diferente, ¿no? Para los sordomudos me refiero. Yo pensaba que estaba como más universalizado. Eh, pero ya dentro del propio país, el lenguaje de signos en español o en vasco son diferentes. Bueno, voy a empezar porque esto, y me vais a perdonar que sea tan picajosa, el lenguaje de signos no es lenguaje de signos, es lengua de Lengua, signos. perdona. El Pues, lenguaje es la haces bien, capacidad porque ya te digo que de... somos completamente novatos. Pero esto a mí me encanta, ¿eh? O sea, no lo toméis a mal porque esto es lo primero que hacemos en las primeras clases de lingüística y me encanta, porque es una manera de pensar, ¿no? Igual que no se pueden confundir ciertos conceptos en el mundo real, en lingüística tampoco. No. Bueno, el llamarle a una persona sordomuda, más allá de que sea políticamente correcto o no, es erróneo. Esa persona es sorda, no es muda. Ya. Por lo tanto, estamos hablando de personas sordas, como personas ciegas, como personas que no son sordas o personas que, bueno, que son de diferentes maneras. Entonces, por favor, eliminemos ese mudo porque se pueden comunicar igual que cualquier otra persona que no tenga que tenga y que pueda usar más modalidades. Con referente a la pregunta que has hecho, las lenguas de signos son exactamente iguales en su complejidad, en su estructura, en su descripción, que cualquier otra lengua oral. De hecho, a mí me gusta incluso decir que son aún más fantásticas que la oral, porque nosotros, ahora mismo yo, por la propia oralidad, tengo que hacer un sonido detrás de otro, ¿no? Estoy intentando pensar muchas cosas a la vez, pero no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy restringida por esta, ¿no?, espacialidad y temporalidad que me restringe. Cuando tú estás hablando una lengua de signos, al hecho de que tú puedes colocar, tienes toda la expresión facial, toda la expresión corporal y toda la expresión manual. Y puedes hacer varias cosas a la vez, cosas que nosotros tendríamos que estar haciendo una frase más larga. Las lenguas de signos no son iguales, igual que no es igual las lenguas orales. Entonces, en el caso de las lenguas de signos hay de diferentes tipos, pero en la lengua de signos hay lengua de signos catalana, lengua de signos valenciana, lengua de signos española. ¿Son similares? Sí, igual que es similar al ser lenguas románicas, pero diferentes, pues el catalán y el español, ¿no? Y hay lengua de signos británica y lengua de signos americana. ¿Son más similares? Sí. ¿Más que la lengua de signos nicaragüense? Seguro que sí. Pero hay como unas 200 o así más o menos lenguas de signos de muchos tipos, algunas que han nacido en contextos, ¿no? No son lenguas donde no hay lengua oral, en otras donde han convivido lenguas de signos y lenguas orales y son igual de complejas y tienen morfología, y tienen sintaxis, y tienen semántica y fonética. Lo que pasa es que tienen diferente tipo, ¿no? Y lo que nosotros entendemos como un sonido, para ellos es una manera de designar. No estoy hablando del alfabeto dactilológico ni de ese tipo de cosas, ¿eh?, sino de estructuras propiamente formales. Entonces, sí, hay muchas y son diferentes. Bueno, Ireida, estás teniendo aplausos, ¿eh? Ya sabes que aquí también tenemos una lengua de expresión diferente, ¿no? Porque al no ser presencial, pues se recurre al chat. Y a través Sí, del está chat bien. estás teniendo elogios. Sí, gracias. Y lo de los a mí me gusta, que no, o sea, estos errores son buenos, porque es una manera, ¿no?, de muchas veces de eliminar, ¿no?, esas cosas que a veces hemos oído y bueno, para eso estamos, ¿no?, los lingüistas, para decir, ay, estas cosas no son así. Está Y muy estamos bien. llenos, no penséis que sois los únicos. Mis primeras clases Y yo doy en primero, hablando de son así. lenguas, Ujú. aunque este caso sea escritas, ¿no? Escrituras, no son lenguas. ¿El braille es universal o es también, depende de cada nación, de cada cultura, de cada... No sé mucho de braille, pero sí puedo irme a la escritura. Bueno, la escritura, universal o no, la escritura es un código. Se da muchísima importancia a algunas cosas de escrito, pero es que la mayoría de las lenguas del mundo no son escritas y no se han escrito hasta hace bien poco.
Y de hecho, hasta hace no tanto, la mayoría de los hablantes del mundo no sabían ni leer ni escribir. Entonces, el braille que yo sepa es un código compartido. Y al ser táctil sí que, no sé, la verdad es que no sé si hay variaciones a la hora de los punteos que hay, yo creo que no, porque es un código que aprendes. ¿Sí? Igual que hemos aprendido ciertas letras en el alfabeto latino o en el cirílico, o si escribíamos cuneiforme, pues los trazos que tenemos que hacer del cuneiforme, ¿no? Pero ya que me lo preguntas, aprovecho. Otra de las ideas básicas es que la escritura no es algo especial, o sea, no es algo, es algo muy especial si hablamos en términos de lo difícil que es, el procesamiento que tenemos a la hora de aprenderlo. Pero el que una lengua sea escrita o una lengua sea oral no hace que esa lengua sea mejor que la otra. De hecho, la mayoría de las lenguas del mundo nunca han sido escritas, siempre han sido orales o multimodales. Y bueno, para un filólogo, yo no soy filóloga, yo soy lingüista, pero si estamos interesados, ¿no? Pues cómo ha ido evolucionando una lengua, si tenemos documentos escritos, a lo mejor facilita, aunque hay que tener en cuenta que en épocas pasadas no todo el mundo escribía, de hecho una minoría escribía y por lo tanto lo que escribía no sabemos si era como se hablaba en ese momento, generalmente no lo era, ¿no? Y hoy en día, bueno, hay un nivel muy alto, ¿no? De alfabetización en ciertas lenguas, en otras no, y hay muchos hablantes que están alfabetizados en una lengua que no es la suya y en la suya propia no están alfabetizados. Entonces, eh, la escritura es una herramienta muy importante, fundamental, pero es un código que se aprende igual que podríamos aprender Morse o Braille o las banderas, ¿no? Cuando estamos intentando comunicarnos pues, en marítimo. Quiero decir, no hay que entender que una lengua, por tener escritura o por tener literatura escrita, sea algo especial. De hecho, muchas lenguas que han tenido escritura ahora mismo ya no existen. Entonces, no es una relación causa-efecto ni nada de eso. Pero del braille yo creo que es el mismo código, pero no lo sé. No Sí, soy yo no hablaba de especialista en braille eso. como una lengua, hablaba como una No, de un escritura. código. Sí. Mm. Pero que hay lenguas escritas desde hace muchísimo tiempo, eso es incuestionable. O sea, el chino está desde muchos miles de Mm. años. Sí, pero hay otras que también tienen, ¿no? Las hay actuales que no escriben, efectivamente. O Y sea, muchas antiguas que tampoco escribían, ¿no? Al mismo también, coetáneas con lo que se hablaba en aquel entonces, que no es el chino de ahora ni ninguna de las variedades de ahora, porque las lenguas van evolucionando, claro. no son las mismas. Pues había, por cada una que había, pues igual había, no sé, 2000 que no. Entonces, no se dice que no haya lenguas que estén escritas. La primera, pues el cuneiforme, ¿no? 3000 antes de Cristo, el momento en el que parece que pasa la Edad Moderna y dejamos, ¿no? Los momentos antiguos. Pero eso no significa nada, porque el hitita, de hecho, es una lengua muerta y no hay hablantes, ¿no? Entonces, no quita una cosa de otra, pero eso no significa que la lengua hitita sea más importante que, pues no sé, el tirilló, que es una lengua de 100 hablantes de la zona caribe de Brasil, ¿no? Donde, pues puede ser, no sé, se ha mantenido, porque no es igual de antigua, las lenguas no son antiguas, evolucionan, pues se ha mantenido hasta nuestros días, mientras que el hititano. Entonces, no hay que darle mayor importancia de la que tiene, como un artefacto cultural importante, a un sistema de escritura, ni a que tengan una escritura u otra. Porque muchas veces también hay a veces que pensamos que solamente hay una manera de escribir, ¿no? O una manera cultural de escribir. Hay muchas otras civilizaciones que tenían otras maneras de tener un registro. Es importante la escritura o cualquier tipo de registro porque registra, ¿sí? Pero no tiene nada que ver. La lengua evoluciona igual, cambia igual, tienen los mismos recursos, utilizan unos y otros no. Entonces, no hay una lengua que esté más evolucionada que otra simplemente porque tenga documentación escrita. Para un filólogo, desde luego, será mucho más fácil adivinar qué relaciones filogenéticas había, ¿no? Entre esas lenguas, cómo han ido cambiando. Claro que sí, pero no significa que si no tienes eso no se pueda hacer o que la lengua sea diferente, negativamente hablando, ¿no? En ese sentido. Si hay preguntas, por favor, irlas haciendo porque yo no quiero absorber
el diálogo. Yo soy inagotable, pero, pero no quiero, no quiero ser el que absorba todas las posibilidades de diálogo, ¿eh? Al contrario. Como has Mira, visto también, callada no estoy. mientras salen preguntas, este, eh, me ha chocado que has estado hablando todo el tiempo de lenguas. Y has hablado de lenguas, como la última que has mencionado de Brasil, que la hablan 100 personas. Nunca en toda la charla te he oído yo la palabra dialecto. Porque estoy hablando de lenguas, no estoy hablando de variaciones, de variedades dialectales. Claro, pero a mí me han explicado más de una vez que la diferencia que hay entre lengua y dialecto, una de las diferencias, que hay bastantes, es que el dialecto no es escrito, o sea, no tiene literatura. Y eso ya he visto que es completamente erróneo. Totalmente erróneo. Eso es un prejuicio de esos grandes, enormes. El concepto de dialecto y lengua es complejo, pero no por razones extra lingüísticas como la escritura, el número de hablantes, a quién pertenece, ¿no? No por ese tipo extralingüístico, sino por propias razones lingüísticas. Y yo lo explico así. Es un continuo, entonces va a influir dos aspectos muy importantes en lo que es una lengua o un dialecto, ¿sí? Uno de ellos es cómo son de comprensibles entre sí. Y esto, imaginándolo, yo lo hago así en clase, pero bueno, es un poco como la anecdótico, pero para que nos entendamos, ¿no? Si hay dos hablantes de A y de B y entre sí no se entienden nada, absolutamente nada, cosa que es complejo, entonces estaríamos hablando de dos lenguas diferentes. Esto traducido a ciencia es que hay que coger el sistema fonético, el sistema morfológico, el sistema sintáctico, el sistema semántico, el sistema pragmático, es decir, todas las partes que tiene una lengua, porque una lengua no es la gramática, sintaxis solamente, es todo, y se hace un análisis de en qué momento coincide. Si el grado de coincidencia es alto, entonces se puede estar hablando de una variedad dialectal, en vez de una lengua. Ese es un criterio, ¿vale? El otro criterio importante es lo que se llama la diversidad lingüística. Es decir, en el mundo hay 7.000 lenguas, pero están repartidas de una manera no homogénea. Hay lugares en el mundo, Europa es uno de ellos, donde la diversidad lingüística es muy baja. En Europa hay como unas 280 lenguas, pero si vamos, por ejemplo, al lugar con mayor diversidad lingüística, que es Papúa Nueva Guinea, hay como unas 800 y algo. O sea, 3 veces más que en Europa en un sitio mucho más pequeño. Ese dato ya refleja, por otro lado, que lo raro es ser monolingüe, lo normal es ser multilingüe. Pero bueno, eso es un inciso. Entonces, ¿qué ocurre? En lugares donde hay una gran diversidad lingüística, cuando estamos hablando de diversidad lingüística, como Papúa, o antes he mencionado, ¿no? 68 lenguas australianas. Para hacernos una idea, estamos comparando lenguas que cuando las comparamos lingüísticamente son como el español y el japonés, no como el español y el francés, que serían dialectos, ¿sí? Entonces, en un lugar donde hay una gran diversidad lingüística, esas se tienden a unificar más, ¿vale? Mientras donde hay poca diversidad lingüística, se tiende a diversificar más. En Europa, el caso típico que se pone es en los países nórdicos, ¿no? El sueco, el danés, que, bueno, se supone que son lenguas muy diferentes, lingüísticamente no lo son. De hecho, si coges a una persona que es de Copenhague y del sur y de Malmo, que ya sabéis que está el puente, ¿no? El que une el Øresund, ¿no? Que une las dos partes, es mutuamente comprensible, bastante comprensible. De hecho, hay una serie que se llama El Puente, el de Brun. Es de yo, si no habéis visto esta serie, a mí me gustan mucho las series escandinavas. Aparece un cuerpo muerto en el puente este, ¿no? Y la mitad es de Dinamarca y la mitad es de Suecia. Entonces, claro, interviene la policía sueca y la policía danesa. Y en la serie, en versión original, unos hablan en danés y otros hablan en sueco. Ningún problema. Bueno, más que pueda haber diferencias dialectales. Entonces, en Europa tendemos a hacer lengua cosas que a lo mejor desde una perspectiva, de otra perspectiva deberían de ser variedades dialectales.
Entonces, por eso yo nunca hablo de variedades dialectales, porque es una cuestión de grado y es una cuestión de perspectiva. Desde luego, lo que no hace una lengua o un dialecto es el número de hablantes que tiene, ni si está escrita o no. Y esto de la literatura, todas las lenguas tienen literatura. Otra cosa es que sea escrita u oral, pero todas las lenguas tienen, desde los neandertales que empezaron a crear objetos artísticos, tienen producción artística. Y todos esos criterios, o si es lengua oficial, o si son todo criterios extralingüísticos que no hacen eh, que una lengua o sea dialecto. De hecho, la lengua es la manifestación concreta que tenemos del lenguaje. Por lo tanto, si a través de esa cosa, para no decirlo una u otra, ¿no? Podemos comunicarnos y podemos pensar, y es muy diferente formalmente de otra, estaríamos hablando de lenguas o de dialectos, ¿no? Y normalmente en lingüística el dialecto se utiliza para hablar de diacronía, ¿no? De una lengua que proviene de otra. Por lo tanto, todas las lenguas han sido dialectos en algún momento y también geográficamente. ¿Sí? Y aquí es importante tener en cuenta que esta manía europea de separar variedades dialectales o lenguas, me da lo mismo, por fronteras políticas, ¿no? Es algo que es totalmente artificial. De hecho, van cambiando. Y a veces aquí se nos olvida en Europa que esto no es así siempre, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir, pues miremos al mapa de África, Centroáfrica, donde está hecho con escuadra y cartabón, y eso no es real, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo. Una frontera política, geográfica política, ¿no? Jurídica, no es una frontera lingüística. Que luego se utilicen de una manera u otra, ya, eso es otro tema, pero no hay ningún argumento de este tipo de argumentos extralingüísticos para hablar de dialecto o de, ¿cómo se dice?, o de lengua. Yo personalmente, y eso sí que lo reconozco, no utilizo mucho la palabra dialecto, porque está cargada negativamente, ¿sí? Y malamente, además cargada y de manera errónea. Entonces suelo utilizar variedad que de momento es un poco más neutra, ¿no? Tiene menos carga, hablando del poder y la manipulación del lenguaje, ¿no? Pues variedad es un poco de momento, es un poco más neutra, ¿no? En términos de prestigio y de otros aspectos que no son lingüísticos, sino son más extralingüísticos. Muy bien, has aclarado mucho. Mira, Santiago te pregunta, ¿cómo crees que comunica la inteligencia artificial chatbot desde el punto de vista lingüístico? Bueno, lo que hace una cosa que yo creo que también hacemos los seres humanos, ¿no? Cuando escribimos lenguaje, que es escuchar mucho y sacar regularidades, ¿no? Y un poco lo que habla antes de los niños, ¿no? Esa maravillosa cosa que hacen de ponido, ¿no? Han escuchado un montón de participios y han dicho, mira, cada vez que tengo un verbo y quiero hacer esto, le pongo el lido o lo que sea y ¡pa! Me sale. Y a veces fallan, pero que yo sepa, tampoco sé mucho, pero em, cuanto más información, ¿no? Crean regularidades y de ellas crean, ¿no? Ese tipo de lenguaje. Pero hay muchas cosas que no hacen y no me voy a meter con que no entienden ambigüedades, cada vez más, también hay que decirlo. Cuanto más feedback, o sea, más retroalimentación tienen, mejor. Pero, pero hay cosas que no comprenden, ¿no? Y yo, ya he hecho una de las charlas de esas del TED, hablaba ¿cómo era? Del sentido común, ¿no? Del lenguaje. Un chat GPT, aunque sea extremadamente divertido e informativo, nunca se va a fijar, por ejemplo, a no ser que se le enseñe, y todavía estamos muy lejos de eso, a darse cuenta que en cierta situación la interpretación no es exactamente la que estamos dando, ¿no? Entonces, es un modelo, es como, lo han llamado una vez como de loro, ¿no? O sea, repite, de una manera extremadamente buena. La primera vez que cogí el chat GPT, quedé alucinada lo educado, lo bueno, lo bien que redacta, lo bien que responde, ¿no? Pero en cuestiones, por ejemplo, de semántica lógica y cosas así, ¿no? De contradicciones, de momento todavía no responden, ¿no? Entonces,
no sé si llegará, yo creo que no, que no, que no. Pero bueno, hace cosas que son muy buenas, ¿eh? Y eso es un poco todo esto que hemos dicho, que es inteligencia artificial y hace unas computaciones muy rápidas que nosotros igual no podemos hacer, ¿no? El chat GPT es muy bueno para reducir. Por ejemplo, tienes un texto muy grande y ¡pum! Te lo reduce, algo que a nosotros igual nos cuesta mucho. O es muy bueno, por ejemplo, para dar ideas descabelladas, ¿no? Y tú debes sacar un buen título para una charla de divulgación, pero la parte de creatividad, la parte del procesamiento, la parte de fijarse en esas cosas que no se pueden de momento, con las que no se puede de momento alimentar, ¿no? A una máquina, no las tienen. De ahí solo hablo de la parte oral. Todo lo que es parte gestual, hay cosas, hay algunos robots, ¿no? Que empiezan, por ejemplo, a señalar con el dedo o la vista, pero bueno, de ahí a ser comunicación humana queda un trozo todavía. No sé si pasará, pero no sé si lo veré. Y si quiero verlo tampoco, ¿eh? Pero bueno. Así que yo creo que es un poco, es un punto de vista, tiene su parte, mucho, desde luego son mucho más avanzados que lo que teníamos antes, pero les falta ese sentido común humano que todavía no lo han masterizado, ¿no? En esa charla TED hablaba, la preparé justo después de escuchar a una científica, ¿no? De inteligencia artificial y ponía una comparación que a mí me gusta mucho. Decía, ¿no? Estos coches Tesla, ¿no? Todos estos que conducen ya ellos solos, que es una barbaridad. Pero si hay una hoja, ¿no? Delante del coche, frenan. ¿Por qué? Porque es un obstáculo. Y no son todavía, no creo, igual ha avanzado ya tanto la ingeniería automovilística que ya lo hace, pero en su momento frena porque es un obstáculo y puede ser un causante de accidente. En cambio, tú si vas con el coche sabes que esa hoja pues no te va a hacer nada, ¿no? Yo contaba, ¿no? Pues si coges en invierno un chocolate que te está quemando las manos, no te va a hacer nada. Tú sabes, o con mucho te las pones rojas, pero quieres eso. Ese tipo de conocimiento, que yo sepa, todavía las máquinas no lo han desarrollado, ¿no? Más toda la parte multimodal que configura el lenguaje. Así que, bueno, algo hay, mucho más que antes, pero todavía no hay tanto. Muy bien, A muchas todo esto gracias. hay que meterle todo lo que hemos dicho de que muchas de de estas programaciones están basadas en el inglés. ¿Mm? Y, por ejemplo, ese ejemplo que he puesto de lo de azul, de la niña, eso viene de lexicones que se utilizan, ¿no? en inteligencia artificial, listas de palabras unidas a ciertos conceptos. Y hay errores enormes, ¿eh? De decir, pues, no sé, que alguien está azul y decir triste. Pues no, no es, ¿no? Fijaros eso por 7.000 lenguas. Pues tarea hay todavía. Muchas gracias, Ireide. Yo creo, son cerca de las 9. Yo creo que ya está bien de abrazar a la profesora Ibarretxe y Yo estoy en el consumir, despacho, lo que queráis, ¿eh? No tengo prisa. consumir su paciencia. Sí, pero yo sé que acabas de llegar de Chile, que estarás Sí, todavía con un poco de jet lag y un poquito. que también mereces un poco de descanso, ¿no? No, Ha sí, sido una gracias. charla muy excitante, muy, muy interesante. Me Y alegro. muchísimas gracias por la charla, por todo lo que nos has enseñado y en particular por tu tiempo, No, porque gracias a nos has vosotros. dedicado un tiempo que para ti es precioso. Precioso A es los demás, estar hablando de lenguaje con cualquiera, eso es precioso. muchísimas gracias por asistir y os convoco en el próximo mes a una conferencia de Ángel Goyi en la que nos va a contar cómo programar bacterias con fines médicos y curativos. Creo que puede ser bastante interesante. Y no me queda nada más que despedirme, desearos buenas noches y hasta el próximo mes. Adiós.